Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el código genético. Así que vamos con la introducción y adelante. Hablaremos del código genético el día de hoy. Según la RAE, un código es un conjunto de normas y reglas sobre cualquier método. El código genético es un conjunto de normas por la cual la información que existe en el material genético, llámese un gen, a través del RNA, se va a traducir en una secuencia de aminoácidos que van a formar parte de una proteína. Todo esto ocurre bajo las normas que se conocen como el código genético. Vamos a platicar un poco del origen del código genético. Para el origen del código genético tenemos dos teorías. Una de ellas, que es la más aceptada, es la del código genético o el origen de herencia vertical. En este caso, esta teoría propone que el código se heredó de padres a hijos. En este caso, en las primeras células que se conocían como protocélulas, que eran pequeñas esféricas lipídicas, ahí ya existía el código genético de manera estable y que se podía heredar de padres a hijos. Sin embargo, existe otra teoría que se conoce como la transferencia horizontal, y la transferencia horizontal recuerda un poco cómo es el fenómeno de intercambio de material genético de las bacterias. Entonces, esta teoría de la transferencia horizontal nos dice que las protocélulas vecinas interactuaban entre sí y así, de esta forma, se logró obtener un código genético de manera estable. Muy bien, hay autores que han hecho experimentos para probar la teoría de la herencia vertical, pero también hay otros autores que han hecho experimentos para comprobar la transferencia horizontal. Pero estas son las dos teorías que existen sobre el origen del código genético. ¿Qué características tiene el código genético? Muy bien, pues la primera de ellas es que el código está organizado en tripletes o codones. Esto significa que cada 3 nucleótidos, que lo vamos a conocer como tripletes, van a determinar un aminoácido. La segunda característica es que el código genético es degenerado. Esto significa que existen más tripletes o codones que aminoácidos. Esto significa que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. La tercera característica es que el código genético no es solapado o tampoco tiene superposiciones. Un nucleótido solamente lo vamos a encontrar a un único triplete. La siguiente característica, la cuarta, es que el código genético, su lectura es sin comas. Entonces el marco de lectura de los tripletes se realiza de forma continua, sin comas o sin que existan espacios en blanco. El código genético nuclear es casi universal. El mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial. La siguiente característica del código genético es que es redundante. La mayoría de los aminoácidos pueden ser codificados por varios codones. Entonces, el código nos va a definir la relación que existe entre secuencias de 3 nucleótidos, que ya habíamos visto que se llaman codones, y esto nos va a permitir codificar un aminoácido, que cada aminoácido que va a formar parte de una proteína está codificado por un triplete, que ya sabemos que son 3 nucleótidos. Entonces el RNA está compuesto por 4 tipos de nucleótidos: uracilo, citosina, adenina y guanina, por lo que existen 64 posibles secuencias o combinaciones diferentes de 3 nucleótidos. Y esto sucede porque multiplicamos 4 por 4 por 4.
Acuérdense que este 4 viene de estas 4 nucleótidos. Si queremos combinaciones de 3 nucleótidos distintos, pues multiplicamos 4 por 4 por 4 y eso nos da 64. Y así tenemos los codones. Acá tenemos el ejemplo: AAA, AUA, AUG y así sucesivamente. El código genético es degenerado. 3 de estas 64 secuencias no codifican ningún aminoácido, sino que determinan el final de una cadena polipeptídica. Reciben el nombre de codones de terminación o stop codons. Un codón AUG actúa tanto como codón de inicio, señalado en el RNA mensajero, pero también sirve para codificar el aminoácido metionina. Cuando veamos la traducción vamos a ver la diferencia que existe en el codón que lleva AUG como inicio, en el codón que va a ser AUG que codifica la metionina. Bueno, aquí tenemos entonces el código de 3 letras para los aminoácidos, el código de una sola letra para los aminoácidos, y acá tenemos los distintos codones que codifican a cada uno de los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Así, por ejemplo, para la alanina tenemos GCA, GCC, GCG, CCU. Para la arginina tenemos AGA, AGG, CGA, CGC, CGG, CGU. Para el aspartico tenemos GAC, GAU, AAC, este es para la asparagina, AUU, y así sucesivamente. Entonces, ustedes podrán notar que cada aminoácido tiene distintas combinaciones de codones que los van a codificar. Entonces, acá ya lo tenemos de otra forma, donde nosotros podemos ver la primera letra, la segunda letra y la tercera letra, ¿no? Entonces veamos aquí, por ejemplo, en el caso de la fenilalanina, ustedes verán que encuentran U de la primera letra, U de la segunda letra, y acá van a encontrar la tercera letra, UUU. Acá también tenemos UUC para la misma fenilalanina. Para la leucina entonces tenemos UUA, UUG. Estas son dos combinaciones. Ahora, si quisiéramos ver la combinación con la C, acá tenemos, por ejemplo, para la serina. Para la serina tenemos 4 diferentes tipos de tripletes, ¿no? Y empiezan UCU, UCC, UCA, UCG. Por ejemplo, acá tenemos los codones de terminación que ya habíamos visto, que es UAA, UAG. Acá tenemos entonces otro codón de terminación que es UGA. Una de las cosas que deben de tomar en cuenta es que el código genético, si ustedes observan muy bien cada uno de estos cuadritos que tenemos acá, vamos a encontrar que la primera y la segunda letra del código son las mismas. Sin embargo, el código genético se permite variaciones en la tercera letra. Veamos, en por ejemplo, en la prolina, que tenemos 4 tripletes o 4 codones. Vean, las dos primeras letras en este caso son C, pero la tercera letra cambia. Aquí tenemos una U, aquí tenemos una C, una A y una G. Entonces esto se conoce como bamboleo, y el código genético se permite esta variación en la tercera letra para evitar las mutaciones. Es cierto que existen mutaciones y que estas mutaciones pueden cambiar los aminoácidos que van a formar parte de una proteína, y acuérdense que las proteínas están determinadas, su estructura, su función, etcétera, está determinada por la secuencia de aminoácidos, y que esta secuencia de aminoácidos, como estamos viendo, está determinada por la información que viene de los genes, que a través del RNA mensajero llegan a los ribosomas y ahí son transformadas en proteínas por el proceso de traducción.
Acá pues, tenemos el otro ejemplo, la treonina, vean, de sus dos primeras nucleótidos es el A y el C, y en cambio tenemos cambios en la tercera base, ¿no? Que es acá U, C, A, C, A y G. Esto se llama bamboleo y ustedes pueden observarlos en todos los aminoácidos. Acá por ejemplo tenemos la metionina, el codón AUG, ya sabemos que es metionina y que es también el codón de iniciación. Este quiere decir que todas las proteínas inician con una metionina. De acuerdo, esto tiene que ver cómo llega el RNA mensajero al ribosoma, etcétera, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de la valina, vean, dos bases, la G y la U, y la tercera base. Entonces acuérdense, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que las dos primeras letras o los dos primeros nucleótidos siempre van a ser iguales en todos los codones que codifican para un aminoácido, pero que el código genético se permite un cambio en la tercera base. Esto se conoce como bamboleo. Sin embargo, como ya habíamos visto, el código genético no es necesariamente universal. El código genético que existe en la mitocondria es la excepción de la universalidad, por lo que algunos aminoácidos que están determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo y en la mitocondria. Es decir, que para un aminoácido en el núcleo vamos a tener un codón y en la mitocondria vamos a tener un codón completamente diferente. Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos de esta excepción de la universalidad. Aquí tenemos los organismos, el codón, su significado en el núcleo y su significado en la mitocondria. Acá, por ejemplo, tenemos que en todos los organismos UGA en el núcleo significa paro, stop, pero en la mitocondria significa triptófano. En la levadura, CUC significa en el núcleo leucina, pero en la mitocondria significa treonina. En la drosofila, AGA significa arginina, pero en la mitocondria significa serina. En el humano y en los bovinos, AGA, AGC significa arginina, pero en la mitocondria es parada. En el humano y en el bovino, AUA significa isoleucina, pero en la mitocondria es la metionina inicial. En el ratón, AUU, AUC, AUA significa isoleucina, pero en la mitocondria significa metionina inicial. Muy bien amigos, con esto hemos llegado al final de este video. Solo me queda invitarte a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, que actives la campanita para que estés al pendiente de todos los nuevos videos que se van subiendo. También te invito a que dejes tu comentario y asimismo a que compartas el video en tus redes sociales o con tus conocidos. Por tu atención, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.